there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, el doctor David Watts, Paris Reagan y Sean Murphy. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Yo creo que anoche tuvimos un excelente servicio. Fue un tema que es algo que no queremos tener que tratar con ello, pero hay que hacerlo. Y creo que por la gracia de Dios lo hicimos, lo tratamos y es algo que se tiene que tratar y así fue, por la gracia del Señor. Así que les damos la bienvenida el día de hoy a la programación Creyendo a Dios, que la palabra del Señor será presentada y nos ayudará a proclamar eso que se tiene que proclamar. ¿Alguien sale a predicar? Sí, señor, el 26 de junio, servicio del domingo en la mañana, estaré en Mauriceville Assemblies of God, en Orange, Texas, le llaman la iglesia MAG, domingo, junio 26, y este fin de semana, viernes, sábado y domingo, el pastor Donnie, de hecho, va a predicar 4 servicios, pueden verlo ahí, el viernes a las 7, sábado a las 7, perdón, 3 servicios y el domingo a las 10:30, así que él estará ahí en Mauriceville Assemblies, gran iglesia en el área de Beaumont. Si viven en Beaumont, Port Arthur, Orange, lo que llaman el Triángulo Dorado, les recomiendo que vengan este fin de semana, que vengan y nos acompañen. Mi esposa y yo vamos a estar reclutando para el Instituto Bíblico, así que si tienen información acerca del próximo o si necesitan más información del semestre próximo, nos encantaría ayudarles. La meta para la aplicación o la fecha límite es el 1 de agosto. Si necesitan estar con nosotros, los necesitamos con nosotros. Vengan y cualquier cosa, por favor. Bien, alabado el Señor por eso. Paris, Sí, este fin de semana mi esposa y yo vamos a estar en Denver, Carolina del Norte, con el pastor Jason y Summer Collins en Lakeside Church. Y eso está a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, en el servicio, sábado a las 7 p.m., servicio a las 10:30 también. El domingo 10:30 a.m. Esto no está en el itinerario, pero mañana, el viernes, vamos a tener un estudio bíblico con sus jóvenes, así que si tienen a personas jóvenes en su área, si están, bueno, se acaban de salir del bachillerato, tenemos que, les pedimos que vengan y estén con nosotros en Garden City, Michigan, Garden City Church of God, con el pastor Jack y Diana Stamper. A las 7 p.m. el sábado, un servicio de enseñanza a las 10 a.m. y otro servicio de avivamiento a las 6 p.m. El domingo en la mañana a las 11 a.m. y 6 p.m. otra vez. Así que esperamos que Dios haga cosas maravillosas y luego el siguiente fin de semana voy a estar en Columbus, Mississippi. Ese domingo de ese fin de semana también voy a estar en Savannah, Tennessee con Josh y Ashley Franks en People's Tabernacle Church. Fin de semana maravilloso. Si están interesados en ver nuestros itinerarios, pueden ir a la página de internet y buscar el ministerio o el itinerario de los ministros. Sean, No por ahora, hermano. Dave. Sí, bueno, a finales de julio estaremos en Colorado Springs con Eric Harding Finish Work Worship Center. Viernes a las 7, sábado a las 10 a.m., 7 p.m. y el domingo a las 10:30. El 29 de julio al 31. Josh, Próximo fin de semana del 17 al 19, papá y yo estaremos visitando la iglesia Lighthouse en Granada, Mississippi. Servicios el viernes a las 7, el sábado a las 10:30 a.m. y a las 7 p.m. otro servicio, y el domingo a las 11 a.m. también. Randy Nams nos estará acompañando, estará cantando y creo que va a ser un tiempo maravilloso en el Señor. Acompáñenos, por favor. Y para papá anunciaré que el 26 de junio estará visitando Gaydon, Louisiana, en la iglesia Gaydon International Church. Un servicio nada más domingo a las 10 de la mañana. La dirección es 308 Main Street. Si necesitan más información, llámenle al 337-652-2764. Y quiero decirles que también en el itinerario se acerca el julio del 8 al 10, del 8 al 10 de julio, papá y yo una vez más vamos a estar visitando Portland Hills, Illinois, afuera de Chicago. Estaremos con la iglesia Back to the Cross Ministries con los hermanos Lapinski. Servicios el viernes, el sábado y también el domingo a la 1 p.m. La dirección
1001 West 59th Street. Esperamos con anticipación verlos allá en Illinois o por lo menos en Chicago, 8 de julio al 10. Quiero continuar donde nos quedamos ayer. Ya hemos leído esto, pero yo creo que sería bueno leerlo otra vez para repasarlo. Eh, ¿Cuáles son las calificaciones para irnos en el rapto? De hecho, solamente hay una calificación y eso es haber nacido de nuevo. Si una persona nace de nuevo, completamente están justificados y porque no hay tal cosa como una justificación parcial, mientras su condición espiritual no está como debe de estar, su posición espiritual en Cristo no cambia. Hay algunos que dicen que tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas para estar listos para el rapto. Mientras fuertemente creemos en el bautismo con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas, aún así, las únicas calificaciones son nacer de nuevo. Y esto quiere decir que cuando el rapto suceda, toda persona nacida de nuevo en el faz de la tierra instantáneamente será cambiada e irá a estar con el Señor. En 1 Tesalonicenses 1:14 Él nos enseña esto. Hay millones de personas en iglesias que piensan que son salvos cuando en realidad no lo son. Son religiosos, pero están perdidos. A pesar de ser religiosos, estas personas no se irán en el rapto. De hecho, inmediatamente después del rapto, sin lugar a dudas, habrá millones que aceptarán a Cristo en ese momento como su Salvador. Sobre este grupo, la Biblia dice, Dave, Aquí yo miré una gran multitud. tiene que ver con mártires que entregaron su vida por el Señor Jesucristo en la gran tribulación. Que nadie podía contar. Esto representa muchos, posiblemente millones que serán salvos en la gran tribulación. Y me voy a detener aquí un momento. Realmente podemos decir que van a haber varios raptos. Hay algunos que no han escuchado esto, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Estará el rapto general, que sucederá cuando suene la trompeta de Dios. Y luego después habrán 144,000 judíos que después de entregar su vida a Cristo se irán en el rapto o serán raptados. Estarán los santos de la tribulación que estamos leyendo ahora y sin lugar a dudas habrá millones de estos que no aceptarán al anticristo, que aceptarán al Cristo, al Señor Jesucristo, y ellos pues se irán en el rapto también. Y luego, entonces, Enoc y Elías, quienes estarán ministrando y finalmente serán muertos a manos del anticristo, pero serán levantados, serán raptados, podemos decir que es un rapto con varias partes en ello, que lo que sucederá durante la gran tribulación. Adelante, Dave. De todas las naciones y lenguas y tribus y lenguas que estaban delante del trono y ante el Cordero. Por el empleo de la palabra cordero, sabemos y nos damos cuenta que sus vestiduras han sido lavadas en la sangre del cordero. Vestidos y con palmas en sus manos. Podemos hacer el paráfrasis vestidos en vestiduras de blanco. Estos son los comprados por la sangre. Los salmos representan gozo. Y clamaban en voz alta. Clama gran gozo. Diciendo salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Una vez más se nos dice aquí cómo Dios ha traído la salvación. Es a través de Jesús, es a través de lo que Jesús hizo en la cruz y a través de ese medio solamente. Damas y caballeros, aquí tenemos la cruz como debe de ser ya obvio. Y cuando la palabra cordero se usa, está hablando de la cruz. Y hay millones y millones de corderos ofrecidos en sacrificios por el pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento. Y realmente iba yo a decir que el sistema de sacrificios empezó con Abraham, pero eso no es realmente correcto. Noé ofreció sacrificios también, pero yo creo que lo que el Señor le dijo a Adán y Eva que hiciese, y hay evidencia de que lo hicieron por un tiempo. En otras palabras, ellos ofrecieron corderos como sacrificio
por un periodo de tiempo. Y algunos pueden hacer la pregunta, ¿por qué un cordero? ¿Por qué no otro tipo de animal? ¿Por qué un cordero? Hay una cantidad de razones, pero un cordero era la criatura más dócil que Dios jamás había creado. Y esto pues no tienen, son indefensas, no son carnívoras, no comen carne, así que son realmente las que más son apropiadas para un sacrificio, considero, más que cualquier otro animal, y creo que es la razón por la cual usó el cordero como el medio de el sacrificio. Y millones de corderitos fueron ofrecidos durante el tiempo del Antiguo Testamento. Y así que esa palabra conlleva mucho. El libro de Apocalipsis está lleno de esto. La palabra cordero aquí usada me parece que son 28 o 29 veces. Y, y realmente son un tema muy claro, lo más cerca que se puede obtener al Señor Jesucristo. Son indefensos. eh, y son realmente bellas, por lo menos para mí lo son. Yo recuerdo que estuve en Israel en una ocasión y nosotros nos acercamos a un pastor con una cantidad de corderos o de ovejas, ¿no? Que estaba trabajando con ellas y, y el autobús se detuvo, nosotros nos bajamos y él tenía en sus manos un corderito. Y yo le pregunté si yo lo podía cargar y me dijo, claro que sí, adelante. Yo tomé a a este corderito y realmente son los animales más dóciles que usted se pueda imaginar, considero yo, ¿no? Y yo no quería devolvérselo. Pero obviamente pues tuve que hacerlo. No era correcto robarme el corderito del Señor, ¿no? El Señor no acepta cosas así. Así que, pero la palabra cordero tipifica a Cristo como ningún otro animal lo podía hacer. No podía remover el pecado. La sangre de machos cabríos no podía remover el pecado, pero sirvió como una medida provisional hasta que Cristo viniese lo que sucedió. Hermano Suárez, si me permite mencionar algo que creo que es muy importante, espero que la audiencia sienta lo mismo. En este versículo podemos ver algo fascinante. Estos santos de la tribulación vienen de todas las naciones, de tipos de gentes, de lenguas, estando ante el trono y el cordero. No importa de dónde sea usted o de qué etnicidad sea usted, usted va a estar delante del cordero. Esto es una unidad verdadera. Es el único lugar en el que podemos tener unidad en Cristo. Cualquier esfuerzo que el hombre trate de deletrear, de formar, para erradicar el racismo no podrá suceder a menos que el corazón del individuo cambie y estén ante el Cordero. Ahí es donde yo puedo estar con mi hermano negro, rojo o quien quiera en el mundo que acepte a Jesucristo. Ahora son parte de la misma familia en Cristo. El linaje de Jesucristo borra el color de la piel del ser humano. Pero, hermano Swagger, todo otro esfuerzo se está haciendo el día de hoy. Hay teorías que se han creado desde los 1960 por un caballero llamado Bell y otros, teoría racial crítica, conceptos que la raza blanca es por su naturaleza racista y que esta deficiencia mental se hace a través de un elemento natural del nacimiento. John, fuera de la cruz no hay verdadera humildad, Para no nada. existe. Y si tratamos de funcionar en un estado de humildad sin sin la cruz, que es realmente una representación de la humildad, es la cruz, realmente eso va a tener un efecto negativo. Por eso Dios escogió a Jesucristo y el Cordero ser un ejemplo de la humildad de Dios en cuanto al sometimiento de Cristo hasta la muerte por nuestro pecado. Esa es humildad verdadera. Y como creyentes debemos Mm, considerarnos muertos al pecado, porque por lo que hizo Jesucristo en el Calvario, asimismo tenemos que tener esa misma
O de la misma manera necesitamos esa humildad para poder darles a ellos la oportunidad en el mundo, darles la oportunidad a la gente del mundo para que ellos puedan venir a Cristo, apoyándolos, dándoles la respuesta que es Jesucristo en su vida. Ayer estuve yo en la programación del hermano Swagger y alguien y tenían preguntas sobre la programación ayer, ¿no? Sobre aquellos que sí se van a ir en el rapto y básicamente dijeron, ¿qué tal aquellos que han sido dedicados y han ido a la iglesia durante muchos años y todas estas cosas han sido fiel a la iglesia y fiel a pensar, esa persona se va a perder? Y como se dijo ayer o se dijo en el libro, hay iglesias que piensan que son salvos porque llevan a cabo am, funciones religiosas, llevan a cabo diferentes obras y van y parece que están haciendo las cosas bien, vienen a la iglesia 2 o 3 veces al mes, pero lo triste de eso es que no han nacido de nuevo y usted puede pues aprender sobre la teología, puede aprender sobre la Biblia, ponerlo en su mente, pero no ha sido cambiado en su corazón, entonces no es real en su vida. Jesucristo dijo que habrían personas en los últimos días que le llamarían Señor, que reclamarían haber profetizado en su nombre y hacer milagros en su nombre, haber hecho cosas grandes en su nombre, y Él les dirá, apartaos de mí porque yo nunca te conocí. Cornelio es un perfecto ejemplo de eso. Cornelio dio mucho dinero para ayudar a refabricar el templo, ¿no? La sinagoga. Y él oró todos los días, y pensemos en eso. Él oró todos los días. Él, él dio realmente dinero a los Limosnas. pobres para ayudarles. Él hizo tantas cosas, pero él todavía no era salvo. Amén. Él tenía que aceptar a Jesucristo y un ángel le apareció a este hombre. Él fue llamado un hombre dedicado en la palabra de Dios. Dice que sus limosnas subieron ante Dios como un Así memorial. es. Dios Sí, realmente notó lo que él hizo y sí cuenta, pero no para la no para salvación. salvación. Así que a él se le dijo que enviase a varios soldados a la casa de donde estaba Simón Pedro y en Cesarea, imagino que era allí. En la casa del curtidor. Bueno, el caso es que pensemos en eso. No era salvo. Y haciendo todas esas cosas, tenía él que aceptar a Jesucristo. Pedro, el Señor quería que Pedro llegase y lo hizo. Y él estaba allí para predicarle a él Jesús, lo que él lo hizo. Y Cornelio fue salvo y toda su casa llegó a Cristo. Pero realmente es sorprendente el leer eso de Cornelio, porque realmente eso pone a millones en un lugar y posición donde piensan que son salvos y no son salvos, no conocen al Señor. Debemos entender, tenemos que aceptar aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que pagó por nuestros pecados para ser salvo. Una persona me envió un correo porque hicimos una declaración en el panel una vez que la mayoría de la gente viviendo en la tierra en ese momento van rumbo al infierno y no son salvos, se irán. Eso es verdad. Y él se ofendió con esa declaración y yo le envié de nuevo a él, Mateo capítulo Eso es 7 una gran dice, realidad. entra por la puerta estrecha, amplio es el camino que lleva a la destrucción, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que nos lleva a la vida y pocos Pocos son son los que la los que le hallan, hallan. Ahí los que la está. encuentran. Eso es lo que Jesús afirmó. Pero millones están confiando en sus buenas obras, entre comillas. Cornelio estaba lleno de buenas Sí, obras amén. y Dios notó esto. Él notó esas obras, pero eso no le salvó. Es como que tienes veneno y hay antídotos que alguien tiene y de alguna manera pues puedes
Puedes enviar un chocolate excelente, pero eso no va a detener ese veneno. No puedes hacer lo que quieras hacer, pero tienes que tomar el antídoto. Tristemente, hermano Swagger, desde que el movimiento ecuménico impactó a principios de los 1960 bajo el Vaticano II, iniciado por el Vaticano, para 1965 el Vaticano estaba dando el concepto de que aún los musulmanes, porque tenían fe en el Dios de Abraham, son considerados hermanos, es lo que dice, estoy parafraseando lo que citan. Pero después se volvió a reafirmar en 1994 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Después de eso, una organización llamada Evangelicals and Catholics Together presentaron un concepto de que la Iglesia Católica y el linaje paulino de la fe, los protestantes, podían unirse y comenzaron a firmar un acuerdo diciendo que ambos eran salvos. Y ¿Te refieres a unirse a los musulmanes? no tanto los musulmanes, sino los evangélicos y católicos se unieron para Entiendo. reconocer que los protestantes no necesitaban testificarle a los católicos porque eran salvos. Lo que comenzó a suceder es que los conceptos en el Vaticano II comenzaron a penetrar la iglesia protestante. Aún el día de hoy tenemos algo llamado Crislam, en el que ministros evangélicos y protestantes, perdón, permiten que imanes vengan a sus congregaciones a predicar. Y hay un reconocimiento que porque los musulmanes, interesantemente, como la Iglesia Católica Romana ha declarado que son sus hermanos porque tienen la fe en el Dios de Abraham, lo triste es que nadie está escuchando el evangelio en la comunidad musulmana de estos individuos. Y en segundo lugar, los individuos protestantes que piensan así han debilitado la fe de su congregación porque ahora piensan que si usted cree en Dios, generalmente hablando, usted va a estar bien. John, no soy aquel que da esa conclusión a la situación, realmente o ningún otro ser humano, pero yo siento y personalmente dudo de que las personas que promueven tales cosas son salvas. Si menciono los nombres, y no lo voy a hacer en este programa hoy, usted se sorprendería. Son ministros muy bien conocidos que han firmado este acuerdo en particular desde hace años, mucho más amplio de lo que la gente se da cuenta y ahora está comenzando a penetrar a otras denominaciones también. Debemos de establecer puentes con el mundo musulmán e invitarlos a nuestra iglesia. Esa es una declaración que de hecho se ha utilizado por estos individuos, edificar puentes, hay que construirlos. Bueno, los puentes son buenos para cruzar Jesucristo. No puedes construir un puente que acepte al Islam, no se puede. Estaba yo en una campaña ministerial en una comunidad fuera de Dallas. Era una reunión mensual, un pastor diferente compartía la palabra, un pastor metodista de las Asambleas de Dios, etcétera, etcétera. Y un mes invitaron a un imán musulmán y almorzamos y él iba a compartir y yo tuve que decirles, yo no puedo ser parte de esto. Y yo me levanté y me fui porque no estamos hablando de interdenominacionales, reuniones interdenominacionales, sino interfe, interreligiones. Y ahí es donde tenemos que decir, bueno, yo amo a la gente musulmana, gente que existe allá afuera, pero no puedo poner mi sello de aprobación diciendo que le servimos al mismo Dios. Decirles la Les verdad. amamos para decirles la verdad. Si alguien niega a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que a través del proceso de nacer de nuevo, un individuo llega a tener una relación con Dios, entonces no podemos tener relación con ese grupo. Cualquier punto de vista de Jesucristo que sea menos de lo que la Biblia nos enseña de Él, no podemos tener comunión. Y lo que quiero decir es una relación que diga que estamos bien con Dios. Uno tiene que nacer de nuevo a través de la sangre de Jesucristo para poder estar en relación buena con Dios. No hay ninguna otra manera. El ángel que le apareció a Cornelio le dijo a los soldados a la casa de Pedro, y él les dirá palabras a través de cómo podrán ser salvos. Así es, sí. Y realmente toda persona debe de leer esto, porque la mayoría del mundo cristiano depende de las buenas obras para que les salve, Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre sino no por por mí. mí. En Efesios capítulo 2, 4 nos habla de
la unidad del espíritu, la unidad de la fe. El hombre está tratando de edificar unidad económicamente, políticamente, religiosamente, un orden mundial, un gobierno, todo ese tipo de cosas y nada funcionará. Solo cuando Él regrese vamos a tener, vamos a tener todo eso durante el reino milenial. Él es el único. Estamos hablando de unidad. Mejor hablemos del matrimonio. ¿Qué dice la Biblia? Marido y mujer, esposo, mujer, se unirán, serán uno, una carne. Ahora, no solo está hablando de lo físico, la única manera de cómo eso puede suceder es en Cristo, Así para que es. puedan Sí. tener una unidad y una relación y gracias a Dios que los cristianos pueden tener el mejor tipo de matrimonios que alguien pueda llegar a tener si permiten que Cristo esté en control. El Señor no es desconocedor de buenas obras. Él no es que él desconoce, pero él no salva a nadie. Él no tolera el pecado. Él no importa cuántas buenas obras se lleven a cabo. Si la confianza está en eso. Eso es todo lo que Cornelio conocía. Y alguien dice, bueno, si era ignorante, él hubiese sido salvo. No, la ignorancia no salva tampoco. No salva tampoco. Pero realmente hay millones que no piensan que son obras y, y yo he contado esto muchas veces, pero recientemente vi a través de la televisión un hombre que había dado 37 millones de dólares, un multimillonario, 37 millones de dólares para ayudar a reparar el monumento de Washington en Washington, D.C. Y ha sido reparado ya. Cuesta más de 100 millones de dólares, pero él dio 37 millones. A él alguien le preguntó, creo que fue el anfitrión de la programación, le preguntó, ¿usted cree que hay un cielo? Oh, sí, yo creo que hay un cielo, dijo. ¿Y usted piensa que usted va a ir a ese lugar? Oh, sí, yo sé que voy a ir. ¿Y cómo lo sabe? Porque yo he dado este dinero para reparar el monumento de Washington y he dado dinero para otras personas, para ayudar a mucha gente, y yo creo que estoy bien, yo creo que voy a ir al cielo. Totalmente y completamente en buenas obras, enfocado en buenas obras. Y esos 37 millones de dólares no murieron en la cruz del Calvario para salvar a ese hermano. La mayoría de la gente, si usted pregunta, si Dios le preguntara a usted por qué le dejaría la entrada al cielo, la gente diría porque soy buena persona, Así porque es. soy buena persona, porque hago cosas buenas, he dado caridades, he ido a la iglesia. Escuché el actor de Hollywood que escuché diciendo lo mismo que acabas de decir. Le preguntaron, ¿usted piensa que va a ir al cielo? Oh, sí, yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque yo soy una persona buena. Esa fue la respuesta. A pesar del hecho de que Jesús dijo, no hay ninguno bueno, ninguno. ¿Usted cree que Cornelio es un ejemplo de una persona que confía en sus obras o una persona que genuinamente está buscando y que está dando por un amor a Dios, simplemente no lo conoce personalmente aún? Así es. Creo que Cornelio realmente hay una separación ahí entre él y un fariseo en sus días. Respóndame la siguiente pregunta. Escuché de alguien los millones que piensan que porque no hacen cosas buenas o malas son salvos y están haciendo eso en ignorancia. Realmente han formulado una actitud, una salvación en sus mentes y, y esto es lo que está más cerca, ¿no? Que el no hacer buenas cosas o hacer cosas malas. eh, pero son adversos a aceptar a Cristo. Mm. Cuando le decimos hay que aceptar a Cristo para ser salvo, la mayoría le mira de una manera sorprendidos, como que, ¿cómo que tengo que aceptar a Cristo? Es una animosidad allí de alguna manera en lo que refiere a Cristo. Y aún Jesús dijo, ninguno, como alguien lo citó anteriormente, nadie viene al Padre sino a través de mí. Creo que esto también nos muestra que la gente realmente sí ve bien en sí mismos. Y creo que Sean tiene un punto aquí. Cornelio
Cornelio no creo que tipifica a una persona como ellos, que necesariamente ven mucha bondad en sí mismo. Más bien, él vio una necesidad de un Dios y por eso es que él hizo las cosas que hizo. Él era un hombre que genuinamente estaba buscando para entender el verdadero Dios de amor. Lo más probable, bueno, él temía a Dios, aún hasta estaba pensando tal vez en ser un prosélito para la comunidad judía, pero definitivamente era una persona que por lo menos hasta cierto punto creía que el Dios de los judíos era el verdadero Dios. Y él pudo tomar, o Dios pudo tomar a un hombre que estaba buscando la verdad y trajo a Simón el curtidor, o a Simón Pedro, perdón, a él, y literalmente le predicó la verdad y es exactamente lo que Pedro hizo. Le dijo que Jesús era ungido por Dios para obrar milagros y que los judíos lo colgaron en un árbol, pero el tercer día resucitó y al estar predicándole a Cornelio y su casa, el poder de Dios cayó en esa casa y no solo recibieron la salvación, que fueron bautizados en el Espíritu Bautizado con el Santo Espíritu también Santo. y comenzaron a profetizar y hablar en otras lenguas. Ese fue un hombre que genuinamente estaba buscando la verdad y Dios le respondió. Jesús le dijo a la mujer en el pozo, adoran y no saben qué. No Amén, saben, así es. no saben lo que estaba adorando. No es gracioso, pero en un sentido sí lo es. Eso se lo dijo. Adoras No. y no sabes a quién estás adorando. No dijo, bueno, tengo que hablar con cuidado acá. No. Adoras y no sabes qué estás adorando. Él trató con su pecado, trató con su Así pecado es. y le presentó, Si tomas el agua que te doy, nunca le dio tendrás la sed respuesta, jamás. es exactamente lo que era y reconoció y se dio cuenta de que él, Jesucristo, era la respuesta. Él era la respuesta para toda pregunta y toda situación. Pero esta mujer era muy religiosa también. Era muchas cosas que cabían bajo el perfil de muchas cosas. Número uno, no era de el estatus socioeconómico más grande porque, bueno, se había casado ya 5 veces, veces sí. y el hombre con el que estaba no era su esposo. Hay una razón por qué él iba al pozo, porque ella iba al pozo a mediodía. No era un tiempo típico, no era una hora típica. Las mujeres salían en la mañana o en la noche por el calor y el día y la necesidad. Hay indicaciones de que ella iba a esa hora porque no quería toparse con nadie. Ella quería alejarse de la comunidad lo más posible, pero gracias a Dios que después de haber conocido a Jesús, el Señor la convirtió en evangelista en cuanto a esa misma comunidad, para esa misma comunidad. Ahora, presentemos esto. Ustedes tienen toda la razón. El mundo, utilizaremos ese término, la humanidad en general, si tienen algún tipo de conciencia moral o una brújula moral, ellos Ujú. ven sus propias obras buenas, justicia, su propia justicia, como que son eso nada más, buenas obras. Así que si así es como el mundo establece su justicia, hablarían del cielo o ir al cielo. Entonces, si la iglesia hace lo mismo, ¿cuál es el punto de de nuestro cristianismo? Si el mundo ve las buenas obras como lo que tenemos que hacer para ir al cielo, y la iglesia está aceptando eso mismo, los cristianos aceptan eso, ahora están diciendo, bueno, basándome en mis buenas obras y mi desempeño, soy justo, salvo, en buena posición. Entonces, ¿cuál es el punto de el cristianismo? Más nos vale mejor sacar la Biblia, cerrar las puertas de la iglesia y, bueno, pueden estar Así abiertas es. y van a ser centros de actividades, pero ¿cuál es el punto de predicar y cuál es el punto de cualquier cosa de la que estamos hablando, de cualquier cosa que esté en este libro, si son buenas obras nada más? Acabas de mencionar la predicación. La predicación es la respuesta principal si la predicación es verdad. Sí, así es. Y así es como debe de ser. La razón por la cual el mundo hoy día es como es por lo que se predica. Sí, Se predica, como mencioné, vamos a invitar a los musulmanes y nos van a decir su manera de hacer las cosas y podemos encontrar una manera de comunicarnos. No, no es así. no. No es así. Creo que uno de los problemas más grandes que la gente va a encontrar con esta mentalidad es que no hay un umbral, un límite exacto en cuanto a cuántas buenas obras tengo que hacer para estar bien con Dios o cuántas malas obras me van a sacar o eliminar de esta relación con Él. Recuerdo una vez que estaba escuchando Frances y amigos en camino a casa y un señor, no sé si era un invitado o qué, pero él era judío y él dijo que él creía que
era cierto desempeño que el individuo tiene que hacer, cierta justicia que la persona tiene que obrar en su vida para poder estar bien con Dios. Y yo recuerdo que estaba sentado ahí pensando, bueno, entonces, cuál es la meta? ¿Cómo podemos estar seguros? Y es exactamente lo que usted está No diciendo. Es lo que puede, la hermana no Frances comenzó a puede. decir también. Yo puedo estar seguro. Yo puedo estar completamente, Con Cristo. positivamente seguro de estar bien con Cristo y tener una relación buena con Dios. Estas Esta mentalidad de justicia por obras deja a la persona sin estar seguros. Jamás puede haber una confianza de que el individuo está bien con Dios. Eso sucede con los musulmanes en el Islam. Cuando muere, no sabe si va a ir al cielo o no. Sus buenas obras se ponen en un lado y las cosas malas al otro lado. Entonces hay que esperar tener cosas buenas que malas. Si no, no sabe hasta que muere. Si tenemos que pesarnos en la balanza de justicia contra, a contraste del Dios del universo, que es el que ha creado todo y define lo bueno y lo malo, si nuestra justicia que hacemos en nuestra propia vida tiene que pesarse contra aquel que creó el que justifica y el que considera lo bueno y lo malo, tenemos problemas. Nosotros necesitamos al Señor para que se nos impute su justicia, porque si no se nos imputa su justicia, entonces no tenemos esperanza de tener buena relación con Él. Pero Él ha abierto el camino para que su sangre lo haga. Si estas cosas buenas son correctas, cuando todo el mundo es salvo, Así es. porque realmente sé que Lauren trabajó durante años en el sistema de prisiones aquí en los Estados Unidos y la mayoría de todos aquellos que estaban en la prisión dirían que estaban bien porque se robaron un banco pero no mataron a nadie Sí, o le dispararon a alguien pero no correcto, sí. murieron. Justicia relativa. Sí, justicia relativa. Nunca puede ver más personas inocentes que en una prisión. Realmente, cada prisionero con el que se habla Así es. son todos inocentes. Pero el hecho es que si el hombre pudiese salvarse a sí mismo, entonces no hay necesidad de No, Cristo. sí, así es. Podríamos salvarnos nosotros mismos, no habría necesidad. El estándar para todas las personas salvas, como hablamos de Cornelio y de la mujer en el pozo, en el momento en el que escucharon el Evangelio, todo lo que tenía que ver con ellos salió por la ventana. Todo lo que sucedió después de eso fue algo acerca de Cristo, lo que Él hizo y lo que cambió en sus vidas, nada de lo que ellos habían dado o hecho. A Cornelio no le importaba nada en lo absoluto cuánto él daba o cuánto él había dado después de escuchar el Evangelio. Y esa es la verdadera característica del cambio. No importa qué es lo que yo haya hecho en el pasado, una vez que yo escuché de Él me cambió. Y lo que Josh estaba diciendo, cuando el Evangelio se predica, la verdadera iglesia resulta como la respuesta de la manera Sí. correcta, de la predicación. Conté una ilustración cuando estaba predicando en San Antonio, Texas, años atrás. Leí en el periódico de un caballero que él dedicó su vida a ayudar a los pobres y él pues coleccionaba alimentos de las tiendas y en algún momento de la semana las distribuía a las personas que obviamente necesitaban pues alimento. Él no compraba nada para sí mismo, su camioneta estaba casi destruida porque todo su dinero lo dedicaba a ayudar a los pobres. Algo muy noble, ¿no? Es algo muy noble hacer algo así. Quiero que eso esté claro. Cuando él murió, hubieron miles que fueron a su funeral y fue muy correcto eso, claro. Una gran labor. Pero también hubo otro que yo no leí esto, pero otra persona también murió. Otra persona que era un borracho, un hombre que golpeaba a su esposa, que había desatendido a sus hijos. Ellos no tenían un alimento decente por todos sus crímenes y situaciones, ¿no? Y yo dije, si ese hombre que entregó todo su alimento cada día a aquellos que tenían tanta necesidad, si él no aceptó a Cristo, murió eternamente perdido. Y si el borracho aceptó a Cristo en su lecho de muerte, él ahora está en el cielo, el otro está en el infierno y la gente se Sí. sorprendió. Todos se sorprendieron. Miles de personas allí aquel día se sorprendieron. Poniéndolo en una medida concreta como esa, ellos nunca habían escuchado algo así.
asumo. Sí, Y realmente no podían ellos imaginar este hombre que está haciendo estas cosas positivas, alimentando a los hambrientos, pequeños, y morir e ir al infierno de esa manera. Pero esa comida no salvó a nadie, así es. espiritualmente hablando. Cuando en San Antonio, mire, en San Antonio, Texas, hay una gran Sí, población sí. católica. Aquellas personas en la campaña creció o tuvo una gran exposición del catolicismo, entonces eso iba en contra de lo que se les había enseñado en su vida por las Así es. obras. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Ahí estamos de vuelta, Dave. Continuamos donde nos quedamos ayer. Y uno de los ancianos me respondió y me dijo, Proclama una de las 24 preguntas en la mente de Juan que no se han hecho. ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Son mejores traducidos quiénes son ¿Y estos, de dónde vinieron? de dónde vienen. Y le dije, usted lo sabe. Presenta reverencia, pero definitivamente no adoración. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación Se refiere a un grupo específico. y han lavado sus vestidos, sus ropas y las han blanqueado en la Fueron sangre del salvos cordero. confiando en Cristo y lo que él hizo en la cruz. En el libro de Apocalipsis, el énfasis en la cruz es abrumador. Apocalipsis 7, 9 al 10, 13 al 14. La manera del rapto. El rapto, podemos decir, cubrirá una expansión de tiempo del rapto general a la conclusión de la gran tribulación, que serán varios años. Mientras todo es un rapto, podemos decir que sucederá en 4 partes, que son, número 1, dimos esto antes de la pausa, pero vamos a reiterarlo. El rapto general. Este es el rapto señalado en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14. Incluirá a todos los santos muertos que jamás han vivido desde el principio de los tiempos. De hecho, serán los primeros que se levantarán. Y luego toda persona nacida de nuevo en el mundo, en viva en ese momento, estará incluida. Número 2. El segundo grupo serán los santos de la tribulación que acabamos de mencionar. Y esto incluye a todos aquellos que vienen a Cristo desde el tiempo del rapto general y se extiende a la conclusión de la gran tribulación, que será un marco de tiempo de 7 a 10 o más años. En otras palabras, todos estos serán incluidos en la primera resurrección de vida, que será el rapto. Número 2, número 3. El tercer grupo serán los 144,000 judíos, quienes vendrán a Cristo durante la gran tribulación. La Biblia nos dice sobre ellos. Y ella Israel, produjo un varón. como se dijo, estos son los 144,000 judíos que vendrán a Cristo durante la primera mitad de la gran tribulación, capítulo 7 de ese gran libro de Apocalipsis. No se nos dice exactamente cómo esto se llevará a cabo. Quien gobernaría con vara de hierro. Israel bajo Cristo definitivamente llenará este lugar en el reino milenario. Y su hijo fue llevado a Dios y a su trono. Esto se refiere al rapto de los 144,000 que sucederá a mediados de la gran tribulación. Número 4. Los 2 testigos. Esto se menciona en Apocalipsis 11, 1 al 12. Estos 2 testigos serán Elías y probablemente Enoc. Estos 2 hombres no han muerto, habiendo sido removidos y establecido a todos una muerte. Allí la Hebreos 9:27. Estos 2 hombres serán usados por Dios en gran manera en la última mitad de la gran tribulación. Sin embargo, el Señor permitirá que ellos mueran en la conclusión de ese tiempo terrible.
Pero después de 3 días y medio el Señor los levantará de entre los muertos y los llevará a la gloria. Apocalipsis 11, del 1 al 13. Todo esto, empezando con el rapto general y el rapto de los dos testigos, se refiere como la primera resurrección. ¿Me permite mencionar algo en cuanto a los testigos? He escuchado que la gente dice que Moisés, ese es el argumento generalmente de que no es Enoc. En el libro de Judas 14 dice que Enoc, el séptimo de Adán, profetizó de estas cosas diciendo, he aquí, el Señor viene con decenas de sus santos, decenas de miles de sus santos. La primera persona que profetizó sobre la venida de Jesucristo fue Enoc, el único de dos personas que no ha muerto y ha visto la muerte, que establecido está morir una vez y después el juicio. Entonces, realmente Enoc, creo que podemos estar firmes en decir que Enoc será el segundo testigo. Estás en lo cierto, hay muchos que dicen que es Moisés porque Moisés apareció en el monte de la transfiguración. Sí, Dios puede hacer lo que Él quiere hacer, pero Él no viola su palabra en lo absoluto. Y como lo acabas de decir, está establecido al hombre morir una vez. Y todos han muerto con la excepción de Enoch y Elías. sí, Ese es el punto, así que es. creo que la mayoría probablemente dirían que es Moisés. Y puede que estén en lo correcto, no me parece, pero podrían estar en lo cierto. Pero la palabra de Dios dice que él murió. Moisés sí, sí murió, claro. Y Enoch y Elías no murieron, van a morir Sí. básicamente al final de la gran tribulación. ¿Qué testimonio tiene él? Anduvo con Dios, profetizó de su venida y tiene la oportunidad de regresar y una vez más profetizar de su venida justo antes de venir. Eso es algo maravilloso. Es Es un un, viaje es un bastante buen especial. viaje, sí. No debemos ser celosos o envidiosos, pero esto es algo maravilloso. Hermano Swagger, algo que llega a mi mente por este pasaje es que creo que al fijarnos en estos santos de la gran tribulación y de la gente que es salva durante la tribulación, creo que hay mucha gente afuera que ha escuchado el mensaje del Evangelio, están familiarizados con cosas y las cosas de Dios, pero no aceptan a Cristo por una razón u otra. Cuando sucede el arrebatamiento, yo creo que ellos van a ser un gran número de personas que se les ha enseñado por sus padres o abuelos o en la iglesia, han escuchado el mensaje y han rechazado y lo rechazaron. Pero yo quiero reiterar que uno no quiere o no va a querer estar aquí durante la tribulación. Así que acepten a Cristo ahora. Háganlo ahora, no se esperen porque no se van a querer quedar, no van a querer ser uno de estos santos de la tribulación. No, Finalmente todos queremos definitivamente llegar no. al cielo y esa es la meta final, pero no van a querer estar aquí. Todas las cosas con las que ustedes han estado luchando, el escepticismo, las dudas, sintiéndose culpables por su pasado, todas esas cosas pueden ser lavadas en la sangre de Jesús. Acéptenlo hoy, no se queden atrás. La mayoría de aquellos que son santos de la gran tribulación, eso les costará su vida el permanecer fieles a Así es. Dios. No va a ser algo fácil ser creyente durante la tribulación. No es algo fácil el día de hoy y ciertamente no será más fácil durante la tribulación. Yo no entiendo por qué una persona puede saber que está en una relación buena con Dios y aún arriesgarse no tiene sentido para mí. Lo cual, por supuesto, esto va en contra de el engaño y la perversidad del corazón del hombre, pero la gente puede saber hoy, no tienen que esperar el mañana, no tienen que esperar hasta que vean si esto de lo que estamos hablando de hecho sucede en nuestra vida o no. Pueden saber ahora mismo, hoy, que Jesucristo es muy real y que Él está vivo y que pueden saber que tienen una buena relación con Dios el día de hoy. Bueno, hago una pregunta, Paris. Cuando fuiste salvo, estabas en camino a convertirte en un alcohólico, ¿no? Definitivamente, sí. Una de las razones por las cuales esperaste el tiempo que esperaste para entregar tu corazón a Cristo es porque amabas tu pecado, Ah, ¿no? absolutamente, pero yo diría esto, le diría esto a la gente, aún hasta lo tenía en mi mente porque yo había estado expuesto a las cosas de Dios desde pequeño. Había experimentado la presencia de Dios, había visto a Dios moverse en iglesias pentecostales, lo había visto.
pero yo jamás hice un compromiso de vivir para Él. Pero siempre dije, cuando yo ya me asiente y me case, entonces me arreglaré con Dios e iré a la iglesia. Es lo que yo decía, Pero ¿por qué querías esperar ese porque me tiempo? estaba divirtiendo demasiado en todo ese tiempo y no estaba Y listo para dejar esa diversión que tenía. Hasta que la diversión que estaba teniendo se convirtió en una vida destruida, amistades, relaciones con mi familia, todo lo que yo había esperado y querido, cuando todo eso comenzó a caerse, me di cuenta de que esta vida sin Dios no es divertida y realmente no lo es. El pecado tiene placer durante un tiempo, pero solo un tiempo. El pecado siempre traerá, siempre robará, matará, hurtará y destruirá. Y es lo que comenzó a suceder en mi vida. Comenzó a robarme, a matarme y destruirme. Y fue cuando yo reconocí que hay una vida mucho mejor en Cristo. bueno, en un sentido de la palabra y en muchos otros sentidos no, pero en un sentido de la palabra, tu situación y la de Lauren es muy similar. En algunos casos sí, sí lo es. Definitivamente había estado expuesto a las cosas de Dios. Y yo era como él, si alguien me hubiera preguntado, bueno, de vez en cuando la gente andaba en la escuela haciendo encuestas, ¿eres cristiano o no? Lo hicieron en el bachillerato, en la universidad, y uno llena la cajita ahí y dice, sí, soy cristiano, jamás puse no cristiano. Así que aún hasta decía yo, desde un punto de vista mundano, yo me identificaría como un cristiano sin entender que yo no estaba en una relación con Dios. Pero sí, definitivamente. ¿Fuiste salvo en una iglesia o Bueno, sí, bueno, mi madre, ella de hecho le dio su corazón de vuelta a Jesucristo un año antes de que yo lo hiciera, literalmente menos de un año. Y debatíamos los dos. Yo le decía que era cristiano porque yo estaba yendo a la iglesia, por lo menos estaba sentado en los servicios y bueno, de vez en cuando, y estabas en la universidad en ese sí, y tiempo? no era salvo. Sí, estaba desesperado por algo. Estaba desesperado de algo porque mi vida se estaba despedazando. Y mi madre, ella se había arreglado con Dios y yo bueno, ella comenzó a mandarme mensajes, me llamaba, me decía, Paris, te voy a enviar dinero, pero no te lo gastes en alcohol. No puedes ser cristiano y beber como estás bebiendo y tienes que parar eso no está bien. Y yo me peleaba con ella, le decía que estaba mal, debatía, que ella no leyó acerca de que Jesús convirtió el agua en vino. Uno no debe de contradecir a Ah, su madre. permítame decirle que eso no era correcto ni sabio. Ella tenía la razón. Y yo era una persona muy estúpida, estaba perdido en pecado. Yo no estaba en mis cabales. Y ella me envió un mensaje un día, me dijo, lee Proverbios 21 y no necesitas beber. Y yo, bueno, ella lo dejó ahí nada más, yo sé qué es lo que hizo, se lo dio a Dios. Y, y yo continué, yo me dije ese día, si yo leo ese pasaje de la escritura y dice que a Dios no le gusta beber, me voy a sentir muy mal de lo que yo haga esta noche. Así que yo decidí no leerlo. Y un par de meses después, unos de mis amigos y yo fuimos a la licorería y regresamos. Yo me senté en un reclinable y tenía una caja de cervezas conmigo. Y yo saqué mi teléfono del bolsillo y estaba abierto, tenía un código, pero estaba abierto solo. Y la aplicación de la Biblia estaba abierta y se abrió sola. Y ahí mismo estaba el pasaje de la escritura de Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio, En como serio. rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Versículo 2. Y ahí mismo, en ese momento, Dios me enseñó que beber era un pecado y que hacía enojar al rey y que Él es el rey. Yo quisiera poder decir que me arrepentí ese día, pero el pecado es una estupidez y yo continué en mi pecado. Y un par de semanas después, entré a una iglesia con resaca por la noche anterior y dije, Dios, si me libertas del alcohol y del tabaco, te prometo servirte el resto de mi vida. Y ese día, en un instante, no lo podía explicar, no lo puedo explicar el día de hoy qué sucedió,
pero no había trabajado para mi galardón y para la salvación de Dios. Yo me convertí en una persona reconocida de gran necesidad y yo pude agarrarme del Salvador. Él llegó y cambió mi vida completamente. Nunca ha sido el mismo. ¿Estabas dónde? En una iglesia, en una En iglesia. la iglesia. Yo fui a la iglesia esa mañana, no le puedo decir qué fue lo que cantaron ni qué fue lo que predicó el pastor. Todo lo que sé es que Dios y yo estábamos en comunión y le pedí perdón y Él cambió mi vida. Estaban en un curso de colisión con uno que nunca ha perdió perdido la una batalla. el Señor, así es. Alabado Dios. No hay nada como la salvación de un alma. Nada. Y sabe, voy a orar en este momento porque hay algunos entre ustedes que el Espíritu de Dios está tratando con usted y le está diciendo que es tiempo, que ya es muy tarde y es tiempo para usted decirle sí a Cristo. Y yo quiero que usted ore conmigo, decir las palabras que los hermanos le van a ayudar a hacer y créalas con todo su corazón. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los yo cielos, vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en Jesús. el nombre de Jesús. Te pido perdón por Te pido mis perdón pecados, por mis pecados, la vida que he la vida llevado, que he llevado, las cosas las que he cosas hecho. que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo acepto, yo acepto al Señor al Señor Jesucristo. Jesús. En mi En mi corazón, corazón yo creo yo creo que Dios que resucitó a Dios Jesús resucitó a Jesús de entre los de muertos, entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este En momento, este momento acepto a acepto Jesucristo a Jesucristo como el Salvador, como de, el mi Salvador alma, de mi alma y le y hago le hago el el Señor, de mi vida. vida. Y de acuerdo a la Y palabra de de acuerdo a la Dios, palabra de Dios, que no puede que mentir, no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios. Se nos terminó el tiempo, pero a tiempo, ¿verdad? Llame a alguien hoy y cuéntele que usted ha entregado su vida a Cristo. No tiene que hacerlo, pero eso le ayudará, le fortalecerá. Eso se lo prometo. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.